Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos los prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Como hijos e hijas de Dios, estamos llamados a nutrirnos de la sabiduría que nace de las palabras de Jesús. Sin embargo, no solo debemos sentir admiración por ellas, sino que practicándolas adquiramos esa misma sabiduría por obra del Espíritu Santo. Esta sabiduría no nace de un conocimiento humano intelectual o de la experiencia que dan los años de vida, sino que nace del mismo amor de Dios. El apóstol San Pablo nos dice en la segunda lectura que debemos aspirar a los dones más excelentes, y entre ellos el más grande es el amor. Pero no un amor como el que el mundo ofrece, que se encuentra manchado por el egoísmo y los intereses personales, sino un amor que emana del sacrificio y la entrega, un amor que se da y busca el bien del otro, de tal manera que podríamos tener la inteligencia más aguda, la sabiduría más profunda, un conocimiento amplio de las cosas, la habilidad para realizar grandes proyectos. Pero todas ellas sin el amor que emana de Dios serían solo algo humano. Es por esta razón que la sabiduría que Jesús nos propone nace de la capacidad que tenemos de renunciar a nosotros mismos por el bien a los demás, de un amor que supere las dificultades y se abra paso sobrellevando el sufrimiento con esperanza y confianza en Dios. Los católicos estamos llamados no solo a admirar las palabras de Jesús, sino a hacerlas vida para que entonces seamos testimonio viviente de su mensaje y que a través de nuestras bocas y nuestro ejemplo se difunda la caridad, el amor de Jesús. De nada nos sirve conocer la Biblia de arriba abajo si no llevamos a la práctica las palabras contenidas en ella, pues podríamos hablar con palabras muy elocuentes, pero debemos tener presente que, aunque las palabras convencen, es el ejemplo el que arrastra. Por otra parte, debemos tener en cuenta que en el camino de la fe no podemos descartar a nadie, pues toda persona que se arrepiente y cambia puede acercarse a Jesús y recibir su amor y misericordia. Muchas veces juzgamos por las apariencias y discriminamos a aquellos que se encuentran más alejados de Dios y en una vida de pecado evidente. Sin embargo, Jesús nos dice que para Él no importa la vida que hayamos llevado. Lo que importa es que arrepintiéndonos de lo que estamos haciendo mal y cambiando, nos acerquemos a Él. Si dejamos el pecado y volvemos a la gracia, y luchamos por mantenernos fieles a sus enseñanzas, entonces hallaremos misericordia ante sus ojos. Tengamos presente que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Al decirnos que Eliseo fue enviado a una viuda en Sarepta y sanar a Naamán el sirio, personajes que no eran judíos, nos está haciendo ver que la iglesia debe estar abierta para todos los hombres de la tierra, pues Jesús murió en la cruz por todos los pecadores. Ciertamente, esto causó violencia a los judíos, pues se sentían el pueblo elegido de Dios y en nombre de esa elección cometieron muchos atropellos y discriminaron a la gente. Esto no puede pasar entre nosotros los católicos.
pues deberíamos aprender a mirar con los ojos del corazón y no por las apariencias, de tal manera que acojamos a aquel que se acerca buscando la misericordia de Dios y con nuestra caridad le hagamos sentir aceptado y amado por Él. Esto no quiere decir que no seamos definición y no denunciemos lo que está mal. Sin embargo, debemos aprender del ejemplo de Jesús, quien era firme en sus palabras, pero suave en el trato con aquellos que se acercaban arrepentidos, buscando su misericordia y su perdón. No perdamos de vista que hay muchas personas en el mundo que viven en la oscuridad del pecado sin saber qué hacer, y esclavizados en un círculo vicioso del cual no saben cómo salir, y que anhelan con todas sus fuerzas recibir una lucecita de esperanza que les haga sentir que pueden cambiar y ser buenas personas. Nosotros podemos ser esa luz que ilumine la vida de muchos que viven en el pecado con nuestra caridad y nuestro ejemplo de vivencia de fe. El católico no solo debe creer en Jesús, sino que tiene el compromiso de llevarlo a los demás con sus palabras y con su ejemplo. Esto es parte de nuestro compromiso bautismal, ser profetas. Esto es dar testimonio del amor de Dios, llevando un apostolado firme, constante y diligente que acerque a muchas almas al amor y misericordia del Señor. Meditemos en la virtud de la diligencia. Diligencia es el cuidado y el esmero en ejecutar o realizar algo. Es esa prontitud de ánimo, esa agilidad interior y exterior, esa prisa pacífica en hacer el bien, en hacer con alegría lo que tengo y me corresponde en ese momento. Es esa laboriosidad a la hora de realizar las tareas pendientes y encargos. Debemos tener en cuenta que no basta hacer lo que nos piden, sino hay que hacerlo bien y con alegría. La persona diligente motiva con su actuar a los demás y les hace valorar las labores que realizan. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de diligencia, realizar con prontitud todo lo que nos pidan, hacerlo bien y contagiar a los demás de la alegría de servir. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad, una producción de Voz del Camino.